Bienvenidos los estudiantes de la maestría de Psicología aplicada a la actividad física y el deporte. En el encuentro pasado hablamos del tema 1 sobre las concepciones de la ciencia y vamos a pasar al tema número 2, que es concepciones teóricas de la investigación. Ahora, recordemos que las investigaciones se originan de ideas que surgen a partir de la experiencia individual, de materiales escritos, puede ser alguna revista, algún documento, investigaciones, de las propias tesis de maestría que ustedes consultan, que han antecedido esta maestría, conversaciones, entrevistas, observaciones, hechos de forma general, pero que esas ideas fundamentalmente al inicio son ideas que están muy vagas, que requieren de un análisis mucho más detallado, y para eso se van adentrando al tema, y es necesario entonces, para poder conocer más del tema, pues ir a los antecedentes que tiene este tema, y todas estas ideas que al inicio son vagas se van perfeccionando y ya tenemos una idea, ya tenemos preguntas, ya estamos en presencia de una problemática de investigación. Ahora, este proceso de carácter creativo que pretende encontrar respuestas a un problema de una manera científica y eficiente, estamos en presencia entonces de una investigación científica. Que en el planteamiento del problema yo quiero resaltar elementos muy importantes, que son los criterios que tenemos que tener en cuenta para nosotros determinar un problema, que eso lo vamos a ir analizando durante todo el trayecto del tema, y sobre también los elementos que son necesarios para poder determinar el problema. Ahora, cuando hablamos de problema, estamos hablando de la imposibilidad de una respuesta inmediata a un aspecto de la realidad a partir de nuestra experiencia personal. Eso de forma general es un problema. Ahora, yo pregunto, cuando estamos en presencia de un problema en la psicología de la actividad física y el deporte que genere la necesidad de una investigación científica? Entonces, ¿cómo surge ese problema? Esas son interrogantes que nosotros les vamos a ir dando solución a medida que vayamos analizando el contenido del tema y a medida que ustedes sean capaces de estudiar en la bibliografía básica y complementaria todo lo relacionado con el problema de investigación. Ahora, los problemas científicos al principio son de conocimiento y no de acción. Estos aspectos no conocidos de la realidad y la obtención de nuevos conocimientos van a originar problemas científicos de carácter, fundamentalmente pueden ser de carácter práctico o de carácter de acción. Ahora, los caracteres prácticos de acción se originan en la presencia de dificultades, inconvenientes, meollos y disfunciones que existen en una serie de contradicciones que nosotros tenemos en la práctica. Estos tipos de contradicciones estas contradicciones pueden ser de manera reales o cotidiana, pueden ser de conocimiento o pueden ser científicas. Que ahí es donde tenemos que tener claridad. ¿Cuáles son las contradicciones de manera real? Significa partir desde conocimiento de que el conjunto de las acciones de los seres humanos de una u otra forma están destinadas a producir y reproducir aquellas condiciones necesarias para la existencia como tal, como esencia de la reproducción social o de la vista de varias dimensiones. Es decir, esos problemas casuales que nosotros nos estamos enfrentando en la vida, es decir, los problemas económicos que tenemos hoy en día, el problema de transporte para ir a trabajar, es un problema casual, es un problema social de forma general. El problema que tenemos nosotros en la casa, con las situaciones de la familia, etc. Ahora, todos estos problemas que tienen que ver con la reproducción biológica, con la conducta, con la conciencia, con la economía, con la reproducción de los vínculos del medio externo, con hábitos naturales y humanos, son problemas reales o casuales. Ahora, vamos a ver cuándo existen los problemas de conocimiento. Es el propio proceso de la vida social, de su producción y reproducción incesante, el que constituye el universo total de contradicciones del conocimiento para el ser humano. Por tanto, se observa cuando para la solución de una contradicción real, los sujetos que intervienen directamente en dicho proceso necesitan de información, pero información ya dada para poder actuar sobre esta última. Es decir, entonces ya esa se convierte en contradicción del conocimiento. Generalmente, cuando el conocimiento, el especialista, lo que no tiene es el conocimiento para enfrentar una tarea, pero ya el conocimiento existe, ya el conocimiento se ha investigado,
Ya el conocimiento aparece en los libros de texto, aparece en los programas, aparece en los estudios realizados. Entonces ese es un problema de conocimiento. Lo que tiene que prepararse la persona para poder darle solución a ese problema. Entonces, ahora, no es lo mismo cuando estamos en presencia de un conocimiento científico. Considerarlo como tal cuando posee relevada para la comunidad científica respectiva y posee actualidad social en los conocimientos apropiados previamente y no se encuentra la respuesta satisfactoria. Es decir, cuando el conocimiento que nosotros para darle solución a ese problema no existe, no ha sido estudiado, estamos entonces en presencia de un conocimiento científico. Ahora, esa contradicción que existe entre las manifestaciones externas, es decir, las que se pueden observar con las problemáticas que nos vamos enfrentando, y la expresión interna capaz de ser develada como esencia o causa final, estamos entonces en presencia de un pensamiento científico, un conocimiento científico. Ahí ustedes ven en el esquema cómo existe una contradicción entre los problemas externos, los problemas fácticos, los problemas que tenemos en la realidad objetiva y el problema y la expresión interna, es decir, los conocimientos de teoría. Entonces ahí surge esta contradicción y por tanto, como pueden ver aquí en la presentación, que la manifestación externa es observable en un sentido más amplio para cuya detención es insuficiente y una elevada cultura profesional y científica a partir del análisis y estudio sistemático de los resultados que proporciona la aplicación de un instrumento o una actividad cotidiana que debemos enfrentar. Ahora, la expresión interna es no observable directamente para cuya develación de la cultura profesional y científica no es suficiente, por lo que el sujeto investigador precisa del análisis del estado de la ciencia con relación a la manifestación observada y el estudio de sus contextos, la aplicación de métodos, de técnicas con un carácter focalizado de la situación. Es decir, que la manifestación interna es la que nosotros vamos a investigar, es la que no podemos observar y la que tenemos que determinar para poder determinar el problema científico. Por tanto, la situación que surge de la contradicción de las manifestaciones externas y la expresión interna es la situación problemática, que es el proceso de investigación que tiene su inicio en el problema y que el problema es la configuración que refleja la situación propia del objeto de la realidad. Esto es de naturaleza, la sociedad o el pensamiento, y que promueve la necesidad en el sujeto de una investigación y transformación. Por tanto, esta situación problemática genera una interrogante que no se puede responder con los conocimientos que poseemos hasta el momento, por lo que se convierte entonces en un problema de investigación. Y que por tanto, estos problemas, cuando constituyen problemas de investigación, deben reunir los siguientes requisitos. La formulación del problema debe basarse en un conocimiento previo del mismo. La solución que se alcanza al problema estudiado debe ser de contribuir al desarrollo del conocimiento científico y al desarrollo de la ciencia. Debe formularse y debe resolverse aplicando los conceptos, categorías, leyes de las ramas del saber. Ahora, el problema surge como un resultado del diagnóstico de la situación del objeto en que se manifiesta un conjunto de fenómenos y hechos no aplicables. Es decir, surge de ese diagnóstico fáctico que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana a través de la observación, a través de la entrevista que hacemos los especialistas, a los entrenadores, a los psicólogos, a los propios atletas, a través de esa revisión de todos los documentos normativos. Eso nos va a dar nosotros un diagnóstico fáctico y a partir de ahí ya está surgiendo un problema, pero también surge fundamentalmente el problema de la revisión de todas las teorías y bibliografías existentes relacionadas con el desarrollo científico acerca del problema. Y el problema científico debe ser formulado en conceptos propios de la ciencia, partiendo del sistema de conocimiento científico donde se precise de forma clara el objeto de la investigación. Por tanto, yo les presento este diagrama donde ustedes pueden ver que el problema científico parte de una situación problemática. ¿Y parte de quién? De conocimientos acumulados. Pero para yo determinar ese problema, tengo que utilizar métodos científicos. Y tengo que partir, para poder formularlo, tengo que utilizar un lenguaje científico. Por tanto, para la formulación del problema, tengo que partir de una unidad de investigación que constituye los sistemas reales cuyo contexto se realiza el trabajo de investigación. Es decir, se sitúa a nivel de un individuo, de un grupo,
de una institución o de un objeto de obra del hombre. Es decir, que el problema hay que partir de que es de un sujeto, es de un grupo de personas, es de un grupo de atletas, es de un proceso, es de una institución. Ahí vamos a determinar entonces la unidad de investigación. Es una investigación, en una investigación se plantea acontecimientos, procesos, cambios que se producen en la unidad de investigación, no su conocimiento. Ahora, los procesos o cambios que se producen en la unidad de investigación deben ser conceptualizados y no todos pueden someterse a una investigación científica. Por tanto, tenemos que partir de cuáles son los conceptos que vamos a utilizar en ese problema científico, cuáles son las variables y cuáles son los términos que nosotros vamos a utilizar para poder determinar el problema científico. Ahora, lo que hay que estar claro es que en un problema científico existen variables participantes que tenemos que identificarlas y tenemos que tener claro a la hora de formular el problema, que entre esas variables participantes están las variables relevantes, que son las variables dependientes, que son las que nosotros vamos a manipular, y la variable independiente. Es decir, las variables relevantes son las que constituyen elementos fundamentales para nosotros investigar y que las vamos a profundizar cuando hablemos ahora de hipótesis, donde sí vamos a determinar estos tipos de variables en una hipótesis. Y también tenemos que tener en cuenta las variables ajenas para poder formular el problema. Como ven ahí lo aclaramos aquí en la presentación, que la variable participante es el conjunto de variables implicadas en el análisis de un problema científico, dado en el marco de una unidad de investigación. Ahora, que quedemos bien claros, y habíamos dicho anteriormente que la variable relevante está la independiente, que es la causa, es decir, que puede tomarse valores, y la dependiente es el efecto, cambia los valores cualitativos o cuantitativos, es decir, qué es lo que yo aplico para poder lograr resultados. Es decir, por tanto, la causa es la propuesta que yo voy a hacer y el efecto es la variable dependiente. Y la variable ajena no se describen como aspecto central de la investigación, pero sí tenemos que tener en cuenta. Ahora, existen varios tipos de investigación, las teóricas, las empíricas, las prácticas, fundamentalmente, y la elaboración de instrumentos cuantitativos. Estos tipos de investigaciones se les recomienda que ustedes las pueden consultar en la bibliografía básica, sobre todo en el caso de las empíricas, que son las descriptivas, las relacionadas y las genéticas. En caso de las prácticas, fundamentalmente, que es lo que más nosotros utilizamos en nuestra tesis de maestría de psicología aplicada al deporte, es la elaboración de metodología, el desarrollo de implementos y el desarrollo de medios auxiliares para su aplicación. Ahora, todos estos tipos de investigación van a permitir en el problema científico definir como este problema científico la elaboración intelectual que devela la esencia de la contradicción en la fecha, en el hecho, que es un proceso y el resultado que tiende a la subjetividad de las ciencias sociales, de hacer consciente la aparición de la causa final. Entonces, cuando hablamos de proceso de investigación, hablamos de tipo de investigación, tenemos que determinar que el problema es el por qué, el objeto es el qué, el objetivo es el para qué y el campo de acción es la precisión del objeto delimitado por el objetivo. Esos son elementos que tenemos que tener en cuenta en nuestra investigación. Y por tanto, ¿cuál será el objeto de investigación? Entonces, cuando hablamos del objeto de investigación, estamos hablando que es aquella parte de la realidad objetiva sobre la cual actúa el investigador en el proceso de investigación científica, con vista a la solución del problema, y que es construido idealmente por este, sobre bases teóricas científicamente fundamentadas y que se encuentran condicionados por el escenario histórico-cultural donde se desarrolla el mismo. Entonces, cuando hablamos del objeto de investigación, por ejemplo, en los temas relacionados con la psicología aplicada a la actividad física y el deporte, nuestro objeto de investigación está enmarcado en que en los procesos de manera que intervienen en la psicología o en el control psicológico o procesos psicológicos que se van a aplicar dentro de la actividad física, en los distintos tipos de actividad física que se realizan, ya sea la actividad física de promoción de salud, ya sea la actividad física relacionada con la prevención, con la rehabilitación, como la actividad física relacionada con la educación física y de forma general el deporte escolar, y también durante el entrenamiento deportivo. Por tanto, estos procesos o estos controles psicológicos estarían enmarcados
en nuestro objeto de estudio en la investigación de la psicología aplicada a la actividad física y el deporte. Y sus cualidades fundamentales deben ser consecuencia con el trabajo empírico directo que ustedes realizan en su vida cotidiana y que fundamentalmente esos desconocimientos teóricos que caracterizan a dicho objeto es lo que tenemos que resolver nosotros problemas como objeto de estudio en nuestra investigación. Por tanto, el objeto de estudio, cuando hablamos de la relación que se establece entre el problema y el objeto de investigación, es similar a la que ocurre entre las categorías fenómeno y esencia. Y el problema constituye el fenómeno y el objeto de estudio va a constituir la esencia del estudio que vamos a realizar nosotros en la maestría de psicología aplicada a la actividad física y el deporte. Ahora, de ese objeto de estudio, de ese proceso que nosotros vamos a ver de la psicología, fundamentalmente en el área o en el contexto de la actividad física y el deporte, vamos a nosotros, de ese objeto, ¿qué es lo que vamos a investigar? Y es aquel aspecto o sobre procesos del objeto de investigación con que se trabaja específicamente el investigador y de donde se transforma el objeto de investigación, lo constituye el campo de acción. Y este campo de acción se precisa en el objetivo de la investigación, aunque en ello no signifique la identificación de manera unívoca. Quede bien claro, que es decir, que aquel aspecto del objeto de estudio que nosotros vamos a analizar, que vamos a estudiar, que son donde existen limitaciones desde la teoría y la práctica, y que necesitamos darle solución a resolver ese problema, esa parte de ese objeto de estudio, eso lo constituye el campo de acción. Y nosotros, donde vamos a incidir en nuestras investigaciones, es en el campo de acción, que es el aspecto del objeto de estudio que vamos a transformar. Por tanto, podemos decir que el campo de acción es un concepto más estrecho que el objeto. Es una parte del mismo. Por ejemplo, el objeto puede ser, en el caso el ejemplo que yo tengo aquí puede ser proceso docente educativo, y el campo lo constituye dicho grado. Ahora, en el caso de la psicología aplicada al deporte, el objeto puede ser los procesos cognitivos. Por ejemplo, los procesos cognitivos, el estudio de los procesos cognitivos en un grupo de personas con discapacidad, en un grupo de pacientes, o en los procesos cognitivos, en la estimulación de los procesos cognitivos en determinados atletas, en determinadas personas. Pero ahora, ¿qué vamos a transformar del proceso cognitivo? Es decir, no todos los procesos. Nosotros tenemos que ver cuál proceso cognitivo es lo que está incidiendo en nuestra situación problemática y es la que necesitamos nosotros estimular o transformar algunos procesos, algunas actividades, algunos elementos de este proceso, y eso constituiría entonces el campo de acción. Ahora, para toda investigación que tiene objeto y campo de acción, y para todo problema que hay que darle solución, pues constituye entonces el objetivo, la necesidad, la aspiración, el propósito o el resultado que debemos alcanzar para que se desarrolle la investigación, que presupone el objeto transformado, la situación propia del problema superado como resultado del conocimiento del objeto de estudio que se investiga en el proceso de investigación científica. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades que deben unir el objetivo? Que debe ser orientador, que debe ser claro y preciso, que exprese un resultado concreto y que debe ser evaluable.